Hola y bienvenidos al Picalibro. Seguramente has escuchado la frase, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Lo dice reiteradamente muchas personas. Por ejemplo, uno de los últimos que lo dijo, por lo menos que yo se lo escuché, fue a Elon Musk en una conferencia, entrevista hecha en diciembre de 2021. Y dijo exactamente lo siguiente. The government is simply the biggest corporation with a monopoly on violence. Esa frase que suena tan popular y tan convincente no solamente es absurda, se cae a sí misma, sino que además que es una muy mala cita del autor original de dicha concepto de Estado. Él mismo es Max Weber, que durante una conferencia que se tituló La política como vocación, también conocida la política como profesión, depende del traductor, y que luego se convirtió en libro y fue uno de los libros más influyentes en materia de sociología y ciencias políticas del siglo pasado, con mucha influencia todavía en el siglo presente, pues dice algo diferente. Así, Max Weber nos dice literalmente lo siguiente al comienzo de este discurso. Esta definición que voy a dar luego se va a ver complementada y voy a colocar la completa al final de este video. Me dice entonces Max Weber lo siguiente. Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, el territorio del elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. ¡Ay, pero qué quisquilloso! Solamente lo que le falta es la palabra legítima. Si dice eso, ya queda bien dicho, no es para hacer mal mayor. No. Si usted dice el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y no le coloca el adjetivo legítima, es como si yo dijera que yo tengo, no sé, el monopolio de las tazas. No es lo mismo decir, tengo el monopolio de las tazas que tengan la figurita de, no sé, esta es una figura, un pajarito con un globo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que solamente en unas condiciones particulares se abroga, es decir, se dice que tiene el uso de la violencia sin que cause mayor controversia. Porque eso es lo que quiere decir legítimo. A ver, aclaro rápidamente. Lo que está diciendo Max Weber es que el Estado nos convence, es un grupo de personas que manejan los asuntos públicos, el poder, convenciendo a otro grupo de personas que tienen el derecho de hacerlo, es decir, que ellos son los llamados a hacerlo. ¿Cómo lo convencen? Lo vamos a estudiar hoy. Digo, porque eso fue lo que prácticamente se basó la reflexión de Max Weber. Pero lo que aquí es relevante es entender que jamás, bajo ningún concepto, es un monopolio real de la violencia, sino de la legitimidad en el accionar de la violencia. Por ejemplo, Robin Hood, la historia, la fábula, nunca se trató de robarle al rico para darle al pobre. Eso es una muy mala interpretación del mito, sino de no reconocer a un gobernante que estaba allí en representación de otro gobernante que estaba durante las cruzadas. Entonces, dice Robin Hood y un grupo, por supuesto, de señores feudales que eran leales a la realeza, al rey real, dice, no te reconozco legitimidad y me vale nada la legalidad. Entonces, para explicar esto, una cosa es la violencia legal y otra cosa es la legitimidad en la misma. La legalidad es lo que dice un papel, que lo da a alguien que se ha dado el atributo de tener ese derecho y que tiene una fuerza para hacerlo cumplir, la coerción. Pero la legitimidad es que los demás lo aceptamos sin protestas, es decir, sin intentar lo contrario. Si eso es así, se habla de legitimidad. Normalmente es que apoyamos lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Ya veremos por qué. Segundo ejemplo histórico. No te reconozco legitimidad y me vale nada la legalidad. Es decir, esto fue durante lo que se llamó el motín del Té, que fue el inicio de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el otro, tiene que ver con nuestra independencia, y mi amigo español no le va a gustar el comentario. Pero lo que sucedió fue que los blancos criollos le dijeron al rey en su momento, puesto por Napoleón, y luego al mismo rey, que sí le correspondía gobernar, ya no te reconozco legitimidad y me vale nada la legalidad. Es decir, nunca ha sido el Estado el único que pueda tener la violencia. Incluso nosotros mismos, si de repente alguien nos empuja o nos intenta robar o nos pone en situación peligrosa, podemos ejercer la violencia. Según los positivistas y los materialistas, esto solo si el gobierno me lo da. Pero la historia ha demostrado reiteradamente que eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay violencias
paraestatales, y aquí aclaro a mis amigos colombianos, porque lo he dicho muchas veces se confunden. Paraestatal, yo sé que en Colombia le dicen paraco, pues paramilitar, a lo que se denominó autodefensas, pero son paramilitares en el sentido de son paraestadales, están, aunque sean ilegales, esos movimientos están pues fuera de la legalidad del gobierno. Lo mismo la guerrilla, pero lo mismo las bandas organizadas. Entonces me dirá mucha gente, pero son ilegales. Sí, pero aquí viene el concepto de legitimidad. Mucha gente, la población está de acuerdo con esto. Bien sea porque hay intereses económicos, porque hay miedo a que si dice algo pues no pueda sobrevivir, o por otros factores, que en este caso me da igual. Ahora, ¿significa entonces que yo, por ejemplo, si me voy a ver beneficiado por algunas de estas actividades ilegales o paraestatales, donde hay violencia paraestatal y donde poco importa la legalidad, pero yo considero que es correcto hacerlo, ya no hablamos de pues legitimidad, por lo menos para el grupo que se ha alzado en armas o en desconocimiento absoluto, o el que crea una realidad económica diferente al Estado? Un ejemplo de esto se ve mucho en política. Hay siempre dos grupos, aquellos que justifican la violencia, ejemplo, lo que sucedió en Colombia recientemente, en Chile o en los propios Estados Unidos. Y esas no son violencias que fueron permitidas por los gobiernos, sino que los gobiernos terminan aceptando. Porque para mí es un error político, pero deciden vamos a negociar con lo que hay y hacemos el poder con lo que haya. Es decir, no es que las violencias que se están haciendo en los Estados Unidos o en Chile o en Colombia implica obligatoriamente que fueron aprobadas por el gobierno, no. Sino que el gobierno, esa violencia, dice, sabes que esa violencia parece legitimada, pues parece que viene de sectores descontentos y pareciera que usar la violencia no legitimada contra ellos me va a poner en una situación muy mala. Esa es una visión, yo vuelvo y repito aquí, creo que es errada. Creo que la solución colombiana, que ha sido perseguir a los sujetos que están haciendo esto y además condenarlos a años de prisión, es la correcta. Porque si aceptas la legitimidad de esa violencia, el Estado deja de ser el propietario monopólico de la legitimidad de la violencia. Es decir, desaparece, el Estado empieza a convertirse en una entidad cada vez más limitada a un espacio más reducido. Pero esto me recuerda mucho a una de las frases que creo que es más importante en política, que lo dijo uno de los asesores de Napoleón. Decía Charles Maurice de Talleyrand, no te reconocen legitimidad y les vale nada la legalidad. Pero lo dijo unas palabras un poco más cultas. Señor, con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas. Es decir, que lo que Max Weber está queriendo decir en su definición, y que cuando la Corte dice el Estado del monopolio de la violencia, no solamente se contradicen los que lo están citando, sino que si eso fuera así, cada vez que un delincuente ejerce violencia o que un grupo paraestatal, guerrillero, parac o autodefensa, bandas organizadas, etcétera, pues estaría demostrando que es absurdo, que es falso ese monopolio de la violencia. O incluso el concepto de la legítima defensa es contrario al concepto del monopolio de la violencia. No, aquí lo que se está diciendo es que esa violencia se considera legitimada. Cuando un policía actúa violentamente, todos vamos a presumir, todos, que lo hizo por el bien. Pero eso choca con la realidad actual donde hay cámaras, afortunadamente vigilancia, para demostrar que tal vez esa violencia no se justifique tanto, no sea tan legítima. Por eso es que en un tiempo pues, donde hay tantas cámaras sea un poco complicado que esta definición pues dure 30 años más. Yo creo que esta definición ha quedado un poco atrasada. Pero independientemente de esto, sí creo que la justificación de la idea de la legitimidad en la violencia por parte del gobierno, Max Weber la empleó o la utilizó o la justificó de forma muy adecuada en 4 casos. Y aquí vienen a continuación. En el libro Economía y Sociedad de Max Weber me dice, los que actúan socialmente pueden atribuir validez legítima a un orden determinado. En mérito de la tradición, validez de lo que siempre existió. Es decir, se basará la autoridad legítima o la legitimidad en la tradición. B. En virtud de una creencia afectiva, emotiva especialmente, validez de lo nuevo revelado o de lo ejemplar. Aquí se está refiriendo principalmente a revelaciones religiosas. C. En virtud de una creencia racional con arreglo a valores, vigencia de lo que se tiene como absolutamente valioso. Aquí se está hablando del derecho natural. Y D.
en mérito de lo estatuido positivamente en cuya legalidad se cree. Y aquí está hablando los positivistas y los materialistas. Aquel que dice, no existe derecho si no hay un gobierno que te lo reconozca. Pues no, si hay derechos, tanto es así que en las condiciones paraestatales donde se ejerce violencia, también hay un cuadro de comportamiento para que la misma sea eficiente. En caso contrario, es la anarquía. Ese sería el elemento. Pero bueno, quiero aquí dejar dos comentarios que hace Max Weber. Max Weber estaba influenciado por los positivistas y él en este libro es muy positivista. Pero este video no es para criticar a Max Weber, es para criticar lo que siguen diciendo, que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia porque lo estás citando mal. Es el que tiene el monopolio de la violencia legítima. Es decir, usted y yo podemos ejercer violencia. La diferencia es que tenemos que ir y justificarlo ante un tribunal o ante los demás, ante mis vecinos, porque mis vecinos no están de acuerdo, van a lincharme. Ese concepto, las funas digitales, es un concepto de violencia, aunque en este caso, por supuesto, no física. Pero en general, la violencia nunca es del monopolio de un grupo. Lo que estamos hablando es la legitimidad. Entonces, como la violencia que tú vas a aplicar es mala, voy a aplicar los cuerpos policiales de violencia para que se calmen. Pero muchas veces esto demuestra una vez que esa legitimidad es solo una apariencia. Por eso es que en política y en estos tiempos de videos, pues los gobernantes se tratan de cuidar mucho en cuando aplican la violencia, pues los órganos represores del Estado. Así, Max Weber es tan positivista que me dice lo siguiente. Lo específico en nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Tan errado estuvo en esta apreciación que unos 13 años después de haber dado esta conferencia, vino un movimiento en su Alemania natal en donde se utilizó la violencia y no fue que el Estado me lo permitió, fue que el Estado tuvo que aceptarla. No es que el Estado creó una ley y me dijo, tienen el derecho a ejercer la violencia. No. Es que este grupo utilizó la violencia y el Estado no se opuso a la misma. No fue que el Estado le dio el derecho. Este grupo político se asumió el derecho legítimo a aplicar la violencia. Y el Estado, que fue inoperante, se lo permitió. No le otorgó el derecho a la violencia. Nadie le otorgó el derecho. Lo toleró. Y ese es el fin del Estado alemán de la época. Pero bueno, ese es un problema histórico que no quiero tocar aquí en YouTube. Sí quiero hacer comentario que a pesar de él decir que esto, que la violencia es lo que me da el gobierno y que sin gobierno no puede haber derecho, cosa que es falso, él me habla sobre la siguiente, pues yo diría que es un piropo para los que defendemos el concepto de derecho natural. Me dice lo siguiente: el tipo más puro de una validez racional con arreglo a valores está representado por el derecho natural. Esto lo dijo en su libro Economía y Sociedad de Max Weber. También vio, pues con cierta anticipación, lo malo del positivismo. Si tú crees que el gobierno es el que te da el derecho a la violencia o te da los derechos, pues el gobierno te los puede quitar. Si yo soy el que te los da, yo te los puedo quitar. Punto. Pero esto implicaba entonces que los derechos son solo una apariencia que no existe en el mundo real, según la visión positivista, no la del derecho natural. Y me dice Max Weber en su libro Economía y Sociedad lo siguiente: cuando las votaciones están legalmente reconocidas como medio para la creación o variación de un orden, es muy frecuente que la voluntad minoritaria alcance la mayoría formal y que la mayoría se le allane. El carácter mayoritario es solo una apariencia. Entonces lo que estamos hablando realmente no es de legitimidad ni mucho menos del monopolio, sino los grados de legitimidad. Hay grados de legitimidad. El Estado se presume que tiene un grado mayor de legitimidad que cualquiera de nosotros, pero no implica que nosotros no podamos aplicar la violencia y tampoco implica que nuestra violencia aplicada, por ejemplo, para un caso de legítima defensa, tenga que ver porque el gobierno me lo reconoce, sino porque mis iguales me lo reconocen en un tribunal, por ejemplo, o en la formación de las leyes, o incluso sin Estado, por ejemplo, en situaciones paraestatales, dentro de la organización de una organización pues, criminal. Aún así, si cumplo algunas normas y las vulnero, muy posiblemente mi poder, por lo menos la razón de la legitimidad, se pierde y crearía un régimen o una sociedad bastante debilitada en comparación con otras en donde se basa esta legitimidad. No quiero decir que esto no funcione. Los totalitarismos se basan en esto, en creer que el gobierno es el que te da y te quita los derechos. Toda persona que crea que el Estado del derecho natural no existe,
le está llenando el camino a los totalitarios. Quiero que lo diga, quiero que lo entiendan. Los amigos materialistas, los amigos positivistas. Si tú crees que no hay derecho, sino solo porque te lo da el gobierno, significa que tú no crees en que los derechos que los gobiernos tengan algún límite real. Y, por supuesto, los derechos naturales, diremos, pasará el tiempo y estos funcionarios, los que sobrevivan, serán perseguidos penalmente, aunque no haya estado, porque actuaron en formas que la sociedad humana no acepta. La sociedad humana, por supuesto, la que hemos heredado de Occidente, no será lo mismo en otra cultura, pero ya es un poco más complejo. Ahora sí, quedando un poco más claro lo que dice Max Weber y cómo define el Estado, voy entonces a colocar, pues, su concepto más elaborado del tema del Estado. Y me dice literalmente lo siguiente. El Estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que a este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Vamos, bajo la visión de Max Weber, simplemente el Estado, o sea, el gobierno le quitó a todos la materialidad de ejercer el poder, por ejemplo, el derecho a las armas o el derecho de utilizar tu propio patrimonio para resolver servicios públicos, con el propósito precisamente de concentrar la mayor cantidad de legitimidad y poder en sus manos, la dominación. ¿Pero qué le entiende por dominación? Max Weber me dice, por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Vamos, bajo ese concepto, llegaron a un acuerdo a un taxista que me lleva a un sitio y yo le pago, sería un acto de dominación. Creo que esta definición realmente hoy en día hay que ponerla muy en cuestionamiento. Si que un sujeto haga lo que yo creo que es adecuado es dominación, entonces él emplea una dominación, entonces salir con una persona es dominación, entonces pedir disculpas es una dominación, entonces darle me gusta y apoyarme en los Patreon, que están de seguidas, por cierto, sería una dominación y nada que ver. Aquí vienen, por cierto, los Patreon. Muchas gracias por dominar mi contenido. Allá va. Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, A.I., Alex, Luis Varga, Hot Frigo, Cris Balco, Tony Macías, Guillaume Pradón, Marcos, Alberto Rojas, Álvaro Arteaga, Alfonso, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Israel Hernández, Edward Soto, Miura 92025, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Sir Trapselov de Erliana, Javier, Julio Ortiz, Diego Londoño, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, Fernando Toral y Shalom Paola. Muchísimas gracias por apoyar este canal. Igualmente, para Max Weber, el poder sería entonces lo siguiente: la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Es decir, si hay una cultura que no acepta, por ejemplo, que usted haga lo que le venga en gana, significa entonces que usted no tiene poder o tiene un poder limitado ante esa cultura. Y vuelvo y repito, esto está bien para una visión en la cual no haya cultura dominante, pero sí, en la misma, por ejemplo, nos basamos en una sociedad que cuida a sus niños o cuida a sus viejos. Cualquier acto que haga el poder en contra de los niños de los viejos va a tener rechazo inmediato. Posiblemente haya incluso alzamientos violentos o en su defecto un cambio de gobierno próximo. Digo, porque si el poder hace lo que se me viene en gana, pues ese poder solo es posible en tiranías. La verdad es que el poder está bastante, pero bastante limitado en algunas condiciones muy básicas. Y esas condiciones básicas son precisamente lo que le dan el fundamento al mismo poder. Es decir, lo que ya cité, de lo que le da la legitimidad a la validez de las decisiones del gobierno. Bueno, ¿qué piensas tú? Ya sabes, cada vez que escuches el Estado es el monopolio de la violencia, ya sabes que está mal dicho, ya sabes que esa frase per se no tiene sentido, que la frase debe ser de la violencia legítima y que ni siquiera es así, porque todo depende que la legitimidad es el sostén social de un gobierno. Un gobierno no legítimo es un gobierno que se tambalea permanentemente para tener pues estabilidad y que posiblemente su visión pues no sea sostenible en pues generaciones futuras. La mayoría de los totalitarismos acaba la mayoría en una generación. Es decir, una vez que pues el dictador
o el caudillo desaparece físicamente, se acaba ese sistema. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Has citado mal a Max Weber? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Max Weber? Yo no lo estoy, quiero dejar claro, pero igual comparto su opinión, es decir, es muy influyente todavía hoy, así que hay que conocerlo. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son necesarios. A mí el gobierno no es el que me da ni me quita los derechos, me lo da mi condición íntegra de ser humano. ¿Le gusta a usted o no le gusta a otro? Recuerda, no dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.